Gestión de riesgos en un proyecto informático. Los proyectos informáticos requieren una actividad intelectual y creativa, que son desarrollados por personas que poseen un presupuesto finito, una fecha de inicio y una fecha de entrega. En la vida de un proyecto informático pueden provocarse errores por causas humanas, por tardar más en hacer una actividad que creíamos bien estimada y por no terminar a tiempo un elemento que retrasa una integración con otros elementos. Causas y consecuencias. Antes de emprender un proyecto, el gestor de riesgo investiga qué riesgos potenciales pueden darse y los detecta como riesgo principal, y la demora en la entrega del proyecto puede ser debido a varias causas. Que los requerimientos no estén bien definidos, que el jefe del proyecto no sea muy experto, que el equipo del proyecto no esté bien formado en el entorno tecnológico del proyecto. Análisis. Sirve para identificar las vulnerabilidades y amenazas a las que se encuentran expuestos, a fin de determinar los controles para disminuir o evitar la ocurrencia de riesgos. Objetivos: proteger y ayudar a las organizaciones con sus habilidades, adelantarse a los imprevistos para detectar las amenazas, detectar rápidamente las amenazas en la implantación. Exposición de riesgo: estar conscientes de todos los riesgos que pueden ocurrir dentro del proyecto que se va a realizar. Estimación de la magnitud de la pérdida: dividir la pérdida en pérdidas pequeñas para saber de qué o en qué se sufrió dicha pérdida. Estimación de la probabilidad de pérdida: el encargado del sistema debe conocer los movimientos y las posibles pérdidas que se puedan dar en el proyecto. En clasificación de riesgos de un proyecto informático, que se calcula como probabilidad y efecto. En la evaluación de probabilidad de riesgos, a veces es difícil de asignar una probabilidad a un problema en concreto. A veces son similares, optimistas, pesimistas, y lo más probable es recordar la ley de Moore. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y en efecto, como consecuencia de clasificación, habrá riesgos importantes y otros menores. Control de los riesgos. Analiza el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas de protección para determinar y ajustar sus deficiencias. Las actividades del proceso tienen que estar integradas en el plan operativo institucional, donde se definen los momentos de las intervenciones y los responsables de ejecución. Medir el cumplimiento y la efectividad de las medidas de protección requiere que levantemos constantemente registros sobre la ejecución de las actividades, los eventos de ataques y sus respectivos resultados. Reducción de riesgos. La reducción de riesgo se logra a través de la implementación de medidas de protección que basen en los resultados del análisis y de la clasificación de riesgo. En las medidas de protección están divididos en medidas físicas y técnicas, personales y organizativas. En medidas físicas y técnicas tenemos construcciones de edificios, control de acceso, planta eléctrica, antivirus, datos cifrados y contraseñas inteligentes. En medidas personales tenemos contratación, capacitación y sensibilización. En medidas organizativas tenemos normas y reglas, seguimiento de control, auditoría. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas medidas de protección contra amenazas muy comunes. Medidas dependiendo del grado de riesgo. Medio riesgo, medidas parciales para mitigar daño. Alto riesgo, medidas exhaustivas para evitar daño. En verificación de funcionalidad tenemos respaldo por coordinación, esfuerzo adicional y costos versus eficiencia. Evitar medidas pesadas o molestas. Enfundando en normas y reglas tenemos actividades, frecuencia y responsabilidades y publicaciones.